Queridos amigos, reciban un cordial saludo de Saulo Medina Ferrer, psicólogo Provida. Para nuestro programa, Cargados de Experiencia, Jóvenes de Espíritu, el día de hoy traemos un tema en el cual confieso que no conozco mucho, pero yo creo que nos puede dar una primera mirada que pedimos a Dios sea provechosa para todos. Ustedes saben la lógica de este programa, es muy sencilla, no tiene misterio y consiste básicamente en analizar y mirar diferentes circunstancias, aconteceres de la vida, de la iglesia, realidades, y llevarlas a nuestra propia realidad, valga la redundancia. Eso es lo que hacemos. Y hoy voy a tomar, me parece lo que me sugerí ayer, que no alcancé en el programa, hoy voy a tomar esa noticia de un obispo alemán para hablar sobre, por un lado, la fuerza del amor de Dios, y por otro lado, cómo debemos relacionarnos con Dios. Bueno, esa es una pregunta que es tan amplia pero vamos a ver si lo logramos. Antes de continuar, pidámosle a Jesús su misericordia con todas las personas que en el día de hoy vayan a agonizar, de manera particular los que estén solos en los hospitales o los que lo rechacen en el momento de su muerte. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A mí algo que me llama la atención es la libertad con la que algunas personas hablan. La libertad con la que algunos, a pesar de saber lo que les puede costar, hablan. Por supuesto, el primero de todos los ejemplos pues es Jesucristo mismo. Y en primera fila, sus apóstoles. Entiendo que la historia sagrada nos refiere que el único que no murió mártir, disposición de Dios, fue San Juan, evangelista, de quien se presume fue el escritor del Apocalipsis. ¿Qué es lo que hay en Dios, en su amor, que produce una libertad tal que la gente renuncia a su propia vida, que se puede aceptar una muerte dolorosa, oprobiosa, eso se llama martirio, o en cualquier caso a una serie de comodidades que tampoco están ahí, o que no tenerlas tampoco es que sea tan cómodo, no sea tan fácil. Yo creo que este ejemplo nos pone de presente. El obispo de Eichstätt, Gregor Maria Hanke, ha sugerido abolir el impuesto religioso en Alemania que beneficia tanto a la Iglesia Católica como a la comunión eclesial luterana. El impuesto eclesiástico es obligatorio para los católicos y algunas otras comunidades religiosas en Alemania. Los católicos pagan el 8% de sus ingresos netos en impuestos para la Iglesia. Hagamos un cálculo sencillo. En Colombia deben declarar las personas que ganan más o menos de 3 millones de pesos en adelante, mensuales. Esos son 36 millones. El 8% es del orden de 2.800.000. Es fácil hacer el cálculo porque es que el 8% es casi el 10%.
Entonces, rápidamente uno lo saca. ¿Sí? Entonces, imaginemos una persona en Colombia que se gana 36 millones de pesos al año, porque gana 3 millones mensuales. Esa persona, con una ley como la de Alemania, al declararse católico, va a tener que darle a la iglesia 2.880.000 pesos. Ese es el valor que yo saco aquí con mi calculadora. Por un lado, pues bueno, declararse católico oficialmente o de otras denominaciones religiosas es una cosa que literalmente cuesta, afecta el bolsillo. El Estado recauda ese dinero y se lo transfiere a la iglesia. En los últimos tiempos, la iglesia ha recaudado más de 5.300 millones de euros por año. Imagínense, 5.300 millones de euros. Entonces tenemos a un grupo de obispos alemanes. Yo no sé cuántos obispos alemanes haya, voy a decir una cifra, 100, reunidos en la conferencia episcopal, y la junta directiva o el nombre del ente de autoridad de la conferencia administra este dinero. Yo creo que todos vamos viéndolo. Eso puede llegar a intoxicar el corazón. Eso puede llegar a hacer que uno se le cambie la objetividad. Me explico. ¿Cómo haces tú si recibes 5.300 millones de euros por año para amonestar al pueblo? Para decir, usted está viviendo de esta manera, usted, eso está mal hecho, corríjase. ¿Cuántos Juan Bautista hay pueden florecer en una circunstancia como esa? Monseñor Hanke, o Hank, dijo que la iglesia necesita mucho más tener una agenda espiritual que política. Por lo tanto, deberíamos dar el paso y convertirnos en una iglesia más pobre. La reforma genuina surge de seguir a Cristo más de cerca, dando más testimonio y posiblemente menos institución, dijo en la recepción de Año Nuevo del Consejo Diocesano de Eisenstadt, su diócesis. Actualmente la Iglesia alemana tiene múltiples deberes y responsabilidades para con sus empleados y no podría retirarse de golpe del sistema actual, reconoció el obispo. Pero el actual sistema tributario y la Iglesia no implica que existe un vínculo estrecho entre la misericordia y el dinero. Ese es el punto central que yo quiero presentar en este momento. No es de mi interés hacer una acusación directa, puntual, con nombres, apellidos, de obispos, cardenales. Yo no tengo conocimiento de eso. Soy un católico como tú, que desconoce el día a día del funcionamiento administrativo de su iglesia. Pero la pregunta es, ¿qué tan válido, qué tan oportuno, qué tan conveniente es estar tan cerca del dinero? ¿Eso no te condiciona? Ese es el punto. Que el amor de Dios no resiste condicionamientos. Eso es lo que yo quería mencionar de manera fundamental. Y ahí vemos a Jesús diciendo, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Y ahí vemos a Pedro diciendo, no se puede obedecer la ley de los hombres y va en contra de la ley de Dios. Y ahí vemos mártires que esparcieron su sangre
bueno, no voluntariamente, pero sí aceptando el designio de la voluntad de Dios, esparcieron su sangre quedó esparcida en el piso. Recuerde usted de manera breve que esa es la intención por la cual los papas, no es algo mandatorio y de hecho el Papa Francisco no utiliza zapatos rojos. Pero esa es la razón por la que los zapatos del Papa son rojos. El camino que recorres fue abierto, pavimentado con la sangre de los mártires. Para poder tener la contundencia de un Atanasio, el obispo, que era muy joven, 30 y pico de años, para poder hablar como lo hicieron grandes de la iglesia, pero grandes con G mayúscula, Agustín, Francisco de Asís, Domingo, para poder hablar en esos términos, tú tienes que estar libre. No puedes tener ninguna atadura que condicione tu discurso. Y si tu ingreso depende de tener contento al pueblo, ¿cuándo le vas a predicar de conversión? No es azar que la Conferencia Episcopal Alemana sea centro, sea fuente de noticias preocupantes. Hay un par de cardenales allá que no se pronuncian con contundencia respecto a temas de moral sexual, por ejemplo, que están queriendo favorecer darle la comunión a no católicos, que han abierto la puerta, de hecho, la han abierto para que personas que viven en adulterio comulguen. Porque dice aquí que hay 23 millones de católicos en Alemania. ¿Y qué porcentaje de esos católicos vive, por ejemplo, así como lo acabo de decir, en adulterio? Entonces, la lógica es simple y contundente. ¿Qué pasa si los obispos y sacerdotes empiezan a decir, es pecado, usted está viviendo en pecado, apártese, usted no puede comulgar, está viviendo en pecado mortal, si se muere así, su alma queda seriamente comprometida? Pues estas personas se van a dar de baja en la iglesia y van a decir, no, a mí no me interesa que me estén cantando la tabla, y se acaba ese 8%, y se acaban esos 5.000 y más millones de euros al año. Y entonces, ¿cómo quedamos? Pero repito, no tengo yo interés de hablar de cardenales o obispos. Hay 3 elementos que yo quiero presentar. Uno, cómo esto se hace de una manera tan elegante que a primera vista no parece peligrosa. Tenga miedo, asústese de usted mismo cuando empiece usted a dar explicaciones elaboradas, argumentadas, contrastadas de por qué usted toma partido en uno u otro sentido, en posiciones que su propia conciencia le están indicando que van en contra de la tradición de la iglesia. Cuando se empieza a respaldar a sacerdotes que están hablando abiertamente en contra de la doctrina de la iglesia. Es que yo sí respaldo, es que el Padre me habla tan bonito, es que sus libros, es que sus predicaciones, es que sus conferencias, es que esto, es que aquello, es que sus mensajes en internet. ¿Algún beneficio estás